El secreto de la amistad. Había una vez una niña que se llamaba Chloe, en un lugar muy lejano a las afueras del pueblo, en las montañas cerca de Francia. Chloe era de una familia humilde y agrícola. Eran dedicados la mayor parte del tiempo a los quehaceres del campo, con sus árboles frutales y sus hectáreas de maizal, cosa que Chloe ayudaba con muchos ánimos y alegría. Chloe era astuta, alegre y cariñosa, siempre ayudando y siempre con su gran sonrisa entusiasta y agradecida en todo momento. Apasionada, creativa y muy dicharachera y soñadora. Chloe era muy querida por todos, tanto en casa como en la vecindad y alrededores. Todos la conocían, pues ella no paraba quieta ni un momento, siempre activa, enérgica y colaboradora. Tenía dos grandes amigas desde chiquitita y siempre iban juntas a todos los lugares, como ir a por agua al pozo que estaba relativamente lejos de su casa, Linda y Peggy, que así se llamaban. También habían vivido siempre en aquel lugar, que sin duda era hermoso, en el corazón de la naturaleza, un lugar lleno de flores, árboles, sol, en definitiva, lleno de vida, como Chloe. Ellas tres iban a la escuela y aprendían mucho con su profesora Lucrecia. Ella era una profesora muy amable y buena en todos los aspectos. La cuidaba y las quería mucho de verdad. Las tres niñas pasaban los días aprendiendo y observándolo todo. Los animalitos del lugar, los pájaros, los árboles, etc. Siempre investigaban y correteaban de un lado para otro, jugaban y se divertían mucho. Eran prácticamente inseparables. Vivían muy cerca y cada día se iban juntas a estudiar y después se iban a un estanque que había muy cerca de la escuela. Eran buenos tiempos para todos, tanto en la cosecha como en los comercios, y las niñas eran muy felices. Poco después, una de ellas, la más pequeña, Peggy, enfermó. Los médicos no sabían bien lo que le ocurría y la enviaron al hospital de la ciudad. Pasaron unos meses y Linda y Chloe esperaron impacientes su regreso. Preocupadas y sin saber qué hacer, iban cada día a su casa para preguntar por ella, y sus padres no sabían nada por el momento. Las niñas Linda y Chloe, tristes, abatidas y angustiadas, estaban muy desesperadas por saber noticias de su gran amiga y compañera de estudios Peggy. Una de las mejores del mundo, decían Linda y Chloe. Pasó el tiempo y las dos amigas siguieron esperando a saber de su queridísima Peggy, hasta que al final, un gran día, fueron a casa de su amiga Peggy a preguntar por ella y a ver si adivinas. La niña Peggy, ¡sí! Ella les abrió la puerta de su casa. Entre risas y lágrimas, abrazos y besos, le dieron la bienvenida. Las tres amigas, contentas y con gran alegría, siguieron disfrutando de sus aventuras día tras día y contentas de volver a reunirse para siempre. Felices y alegres, vivieron mucho, pero que muchas aventuras más. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y comieron juntas y fueron felices, siempre disfrutando de cada momento. La moraleja de este cuento es que hay que disfrutar siempre de cada instante de la vida, pues cada día es un regalo. Un día estamos aquí, pero nadie sabe dónde estaremos mañana. Pero eso sí, las amistades siempre prevalecen, curan y sanan, deben estar en lo bueno y en lo malo, porque es realmente importante tener un apoyo constante. La amistad es uno de los pilares más importantes en tu templo.